Buenos días. Hoy, como en toda copropiedad, el tema es mucho más especial. Vamos a hablar sobre las personas que están en mora. Y hay que hablar de dos cosas. La cultura del no pago y la cultura del pago, pero el pago tardío. Algunos morosos se han acostumbrado a pagar al final de los tiempos cuando ya la asamblea está cansada y por quitarse el problema reciben cualquier pago, cualquier erogación. A veces renunciando a intereses moratorios, a veces renunciando a intereses corrientes, incluso han llegado a poner en juego los honorarios del mismo abogado o los mismos estatutos. En ese orden, hoy vamos a hablar de qué se espera de una persona que está en mora, qué pierde y qué gana. Primero hay que decir una cosa, el vivir en propiedad horizontal significa el ejercicio más grande de la libertad, toda vez que los que vivimos en una propiedad horizontal escogemos con quién vivir, dónde vivir y cómo vivir. ¿Qué beneficios tener en nuestra propiedad? ¿Y qué beneficios o qué limitantes no tener? De tal suerte que si las personas entendieran realmente esta responsabilidad y esta libertad, pues sabrían si pueden vivir o no en comunidad. Hay personas que no pueden vivir en comunidad, no son tolerantes, no son respetuosos, no son, no tienen empatía. Si usted considera que no tiene esos tres elementos, no viva en propiedad horizontal. Viva en un lugar aparte, donde nadie lo moleste y donde usted no moleste a nadie. ¿Qué ganan los morosos? Realmente poco gana un moroso. En Colombia vamos a decir que la primera de las primeras sanciones que gana un moroso por estar en mora es la sanción social y moral. Porque todos los demás copropietarios que estamos al día, vamos a darnos cuenta que por culpa de ese moroso vamos a estar arrastrando obligaciones o vamos a estar arrastrando necesidades que se hubieran podido cumplir si todos estuviéramos al día. Primero, podríamos decir que una solución muy buena que la jurisprudencia sacó es el uso de la lista negra. La lista negra la encontramos en las sentencias de tutela 360 y 630 de 1995 y de 1997. La lista negra no es que yo vaya a colocar en un listado supervisible a los ojos no solamente de la comunidad de la PH, sino a los ojos de todo el mundo, que Felipe Ospina es deudor, no. Pepito Pérez es moroso, no. Dentro de los requisitos que se pide, y es siempre verano por el derecho al buen nombre, aunque eh, hay varias personas como el suscrito que consideran que el buen nombre se gana, no se nace con el buen nombre, no se nace con nombre. Realmente el nombre se construye a lo largo del tiempo. Se construye, se destruye, se desborona, se vuelve y se construye, y así sucesivamente. Pero en una PH se respeta el buen nombre. Eso no quiere decir que no podamos colocar otros datos. ¿Cuáles son los datos que nos interesan? Recuerden en otros videos que habíamos dicho que los datos en propiedad horizontal son obligaciones de la cosa. Entonces vamos a colocar esa información. La cosa. Apartamento 201, Torre 3, bloque 5, manzana 6, parqueaderos 1, 2, depósito. O sea, los inmuebles que por coeficiente estén en mora. ¿Qué mora? Ah, buena pregunta. Eso depende de nuestros estatutos. Por regla general, vamos a decir que cuando los estatutos guardan silencio frente al tema, la mora se causa a partir del día 30 de cada mes, es decir, cuando ya se ha causado el mes o el servicio de administración. A partir del día 1 empezamos a generar mora. A diferencia de las reglas del Código General del Proceso, la mora dentro de la Ley 675 del 2001 se causa a partir del primer día de retraso. Aquí hacemos un paréntesis. Retraso y mora no es lo mismo.
Retraso es cuando se pasan los días de la obligación y yo no he cancelado. Y mora, en principio, es cuando a mí me constituyen en mora. El acreedor hace un llamado diciéndome pague la obligación. Fíjense en el artículo 94 del Código General del Proceso que es un llamado directo que hace el acreedor hoy en día por documento privado y que interrumpe incluso términos de prescripción y caducidad. En la ley 675 ese llamado no se requiere. No hay necesidad ni obligatoriedad de esa constitución en mora porque la ley misma ya trae esa constitución en mora. Entonces podemos decir que la mora en propiedad horizontal, uno, no requiere constitución en mora. Dos, no necesariamente tiene que estar dentro de nuestros estatutos. Tres, desde el primer día, yo, moroso, me convierto en acreedor de hacer parte de la lista negra o de la lista de morosos de la copropiedad, la cual debe estar en un lugar donde no sea de amplia circulación, sino de la circulación única de los copropietarios. Claro, es difícil. Y lo que vemos habitualmente es que la lista de morosos se coloca en los ascensores. Entonces, señores administradores, para evitar ese dolor de cabeza, solamente coloquen los datos del inmueble. Apartamento, casa, bloque, torre. No coloquen nombres personales. Y coloquen el valor que se debe a la fecha. Recuerden en el video del título ejecutivo que la obligación debe reflejar solamente al 30 de cada mes la sumatoria o el acumulado de capital e intereses. ¿Qué otra acreencia se podría ganar nuestro deudor moroso? Pues la suspensión de los servicios que presta en la copropiedad. Hay que señalar una cosa que también hay que ser muy precavidos. Señores administradores, nosotros no podemos cerrar servicios ni cortar servicios públicos domiciliarios. Es decir, nosotros no podemos quitarle el agua, no podemos quitar el gas, no podemos cortar la luz a un moroso. Salvo que estos servicios tengan dos connotaciones. Una, que sean generados o producidos por la misma pH. Hay propiedades horizontales en el campo donde el servicio de acueducto es producido por la misma pH. Bueno, perfecto, ahí sí se puede cortar. Dos, la segunda condición, el otro salvo. Ojo, no podemos cortar servicios públicos domiciliarios cuando está en riesgo o se pone en tela de juicio la vida o el derecho de las personas, sean mayores de edad o sean menores de edad. Recuerden, cuando hay niños pequeños, ustedes no pueden coartar ni el agua, ni la luz, ni el gas, porque la vida de estos menores le corresponde al Estado y la defienden a capa de espada. Y nosotros administradores o nosotros abogados que asesoramos mal, tenemos una responsabilidad. En la sentencia de tutela 630 del 97 señala, ¿qué puedo cortar? Zonas húmedas. ¿Qué es zonas húmedas? Yo puedo decirle al moroso, no puede ingresar a la piscina, no puede ingresar al jacuzzi, al sauna, al turco, no puede ingresar. Zonas deportivas, la cancha, las zonas recreativas, los senderos ecológicos, no, usted no puede hacer uso de esos bienes sociales. Hay una primicia que en comercial y en sociedades y en propiedad horizontal manejamos. Quien cumple con sus obligaciones sociales tiene derechos sociales. Quien cumple con sus expensas o pago de administración tiene derecho a exigir. Y más adelante se darán cuenta por qué. Salón social. Es que yo quiero alquilar el salón social o quiero hacer uso del salón social. No, qué pena, usted está en mora. Ingreso de domiciliarios. Esto es interesante. En los grandes conjuntos hay domiciliarios que van hasta la puerta de la casa o del apartamento. Cuando el sujeto está en mora, el domiciliario se queda en portería. El señor, a la hora que sea, o el propietario, a la hora que sea, tendrá que bajar hasta la portería a recoger su domicilio. Y vuelve y juega. Salvo que el domicilio sean balas de oxígeno, por ejemplo, que necesitan instalarse en la habitación del moroso. Fíjense que siempre los derechos fundamentales van a estar de por medio.
Entonces nos toca tener mucho cuidado qué domicilios vamos a cortar. Obvio, el domicilio que llega a las 3 de la mañana con licor, para el moroso que no tiene plata para pagar la administración, pero sí tiene plata para hacer fiesta. Esas cosas las podemos cortar o impedir. Parqueadero de visitantes. No tiene derecho al parqueadero de visitantes. Recolección de basuras. También, ojo con esta restricción. La recolección de basura no quiere decir que no botemos la basura, que usted coloque en el chute de basura o salga al cuarto de basura si la arroje. Vamos a decir, esta es la basura del apartamento moroso. No. La recolección de basura hace referencia a que la basura que usted saca a su puerta para que el recolector del conjunto la recoge y la deje en lugar de disposición, ese servicio no se le va a prestar. Es decir, usted, señor moroso, lo que tiene que hacer es sacar su basura hasta el lugar del depósito, no en las canecas comunales, no, en el lugar del depósito final del conjunto. Y allá el camión obviamente va a recoger la basura de todo el conjunto. No entrar correspondencia, al igual que los domiciliarios. Podemos evitar que la correspondencia ingrese a las zonas comunes y por ende al apartamento, casa, bodega local del moroso. Se le llama, en portería está su paquete. El manejo de citofonía y el ingreso de visitas, ojo, no podemos cerrarlas, no podemos cortar, como en algunos conjuntos en Bogotá, que tuve la fortuna de tutelar porque como la señora estaba en mora, no dejaban, no, la señora no está, y como si que no está, pero si le estoy hablando por teléfono, no, la señora es que no contesta el citófono, no era eso, es que la administración había dado la orden que no tenía servicio de citofonía porque estaba en mora. No, señores, esto no lo podemos coartar. La vivienda no es un lugar de secuestro. No podemos coartar el servicio de citofonía y tampoco el ingreso de visitas, porque ahí estamos coartando no solamente derechos fundamentales, sino el derecho a la vivienda y a la vivienda digna. En una sentencia de tutela, la 454 del 99, dejaron la salvedad frente al gas. El gas, si es prestado por la misma copropiedad, ¿se puede cortar? Sí, se puede cortar. Ojo, salvo que haya derechos fundamentales de por medio, especialmente cuando haya niños. Si es una red interna, sí la puedo cortar. Pero si es una red externa, que es la mayoría de servicios públicos domiciliarios en Colombia, no la puedo cortar. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué derechos pierden? Tienen derechos. Nosotros no podemos cortarle todos los derechos o ahorcarlos para que terminen pagando nuestra administración. Vamos a decir con qué derechos tienen. Tienen el derecho de acción. Fíjense que si ustedes ven en el artículo 37 de la ley 675, incluso en el parágrafo tercero que habla sobre los disidentes y ausentes, la Corte señala que los morosos también tienen derecho de accionar, de impugnar las decisiones de la asamblea o de los cuerpos colegiados, llámese consejo de administración y llámese comité de convivencia si quieren. Pero vamos a ver adelante que no todas las decisiones de asamblea, ni todas las decisiones del consejo, ni todas las decisiones pueden ser tuteladas o impugnadas. Tienen derecho a inspección y vigilancia, sí, están en mora, pero pueden verificar el estado actual del servicio, de la administración, pueden pedir papeles de la vigencia inmediatamente anterior, no de las vigencias años atrás. Recuerden que esas vigencias, luego de pasar los 60 días de impugnación, si nadie impugnó, esas vigencias quedaron en firme. Mal estaría un abogado y un juez pretender revivir en la impugnación 2024 asambleas que dejaron temas aprobados en el 2023, 2022 o 2021. ¿Por qué? Porque esos temas ya quedaron en firme, ya son ley para las partes. Tienen derecho a no ser expulsados de su vivienda, salvo venta obligada. Acá hay un tema que hace una pregunta muy reiterada. ¿Es posible declarar una persona no grata, vecino no grato? ¿Es posible expulsarlo de la copropiedad? Es una pregunta muy interesante.
Diríamos que en sociedades es posible expulsar a un socio por el no pago de su cuota o de los aportes y incluso colocar dentro de los estatutos o el régimen algunas causales muy taxativas que generen esa consecuencia. Pero en propiedad horizontal tenemos un tema y es que estamos frente a la vivienda individual. No, yo soy de la tesis que no. Hay sentencias de la Corte que señalan que posiblemente sí, si se violan fundamentales o derechos de la copropiedad que estén en los estatutos y se rompan esas reglas de juego en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, creo que en el 90% de las veces que he podido leer, la Corte Constitucional o la Corte Suprema y varios jueces, en especial en Medellín, han señalado que no podemos expulsar o no podemos declarar a un vecino no grato, por más incómodo que sea este sujeto, por más moroso que sea este sujeto. Pero fíjense que hay una salvedad y es la venta obligada. ¿Y qué es la venta obligada? El remate. ¿Cómo así el remate? Claro, si tenemos un moroso, ejecútenlo, rematen su vivienda. El inmueble es prenda general de acreedores y con eso podemos rematar, obtener el pago de la creencia y lo que sobre, menos costas y agencias en derecho, se le devuelve al sujeto y ya el sujeto sale en la copropiedad. Entonces, no se esperen, ejecútenlo. Y por último, tienen el derecho de petición. El derecho de petición es uno de los derechos fundamentales. Entonces, no podemos cortarle el derecho de petición porque está en mora. Tenemos que contestar el derecho de petición dentro de los marcos legales. Ahora, ahí también surge otro paréntesis. Sin decir nombres propios, en el municipio de Sasaima, un constructor, un gran amigo, me señala lo siguiente: tengo un copropietario que en menos de un año ha enviado más de 1000 derechos de petición y ha presentado más de 900 tutelas, porque de los 1000 derechos de petición solo contesté 100 y por las otras 900 me tocó contestarlos con tutela. ¿Qué puedo hacer? Interesante. ¿Es un derecho fundamental? Sí. ¿Qué sucedía con este tema? El tema del desgaste o abuso, porque el derecho no podemos abusar del derecho, y es un principio del derecho, el abuso del derecho, señala que los derechos no pueden ser una carga, ni podemos abusar de esa prerrogativa que la ley nos da. Una solución que encontramos y no está prohibida en la legislación es que dentro de los estatutos de esta PH se modificó con un 99% del quórum más que calificado. Se hizo una modificación con la siguiente cláusula: los derechos de petición en un margen de 2 mensuales son aceptados sin contraprestación. Los derechos de petición que superen del tercero mensual genera una carga especial al rubro económico de la copropiedad sobre gastos jurídicos. Y tercera opción, que me pareció la más adecuada: las tutelas que pierda el propietario de la PH. Esas tutelas deberán ser pagadas por ese propietario perdedor, aparte de las costas. Es decir, que si se presentó una tutela en contra del conjunto y el conjunto gana la tutela, tuvo que pagar al abogado, el perdedor paga lo que se le pagó al abogado para que le ganara a él la tutela. Hasta el año pasado, el problema del señor de Sasaima se redujo casi en un 50%. Bueno, segundo, que no tienen derecho. No tienen derecho los morosos. No tienen derecho de tutela. Este derecho de tutela como acción lo tienen, pero no tienen total acción de tutela. Pero van a ponerle un asterisco al tema, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. No tienen voz, no miento, no tienen voto. Tienen voz, pero no tienen voto. En las asambleas pueden alegar y pelear todo lo que quieran, pero al momento de votar
no tienen voto. Y por favor, señores asambleístas, ay, no es que pobrecito, ayudémoslo a participar. No, él puede participar, pero al momento de votar no tiene voto. ¿Constituye el quórum? Sí, porque es un copropietario más y puede formar parte del quórum y puede engrosar el quórum como tal. Pero al momento de votar no vota porque está en mora con las acreencias sociales. Recuerden que la convocatoria, dentro del texto de la convocatoria, tiene que ir la lista de los morosos. ¿Con qué finalidad? Con que los demás sepamos quiénes no tienen derecho a voto y no participan ni pueden tomar decisiones ni económicas ni administrativas porque están en mora. Así de sencillo. En la sentencia de unificación 509 del 2001, este me pareció importantísimo, por favor anótenlo. Sentencia de unificación 509 del 2001 señala que a los morosos los podemos no sacar, impedir que ingresen a una asamblea. No los podemos sacar porque estaríamos coartando el derecho de locomoción, pero los podemos evitar invitarlos a la asamblea. Esta sentencia de unificación trae qué podemos hacer con un moroso y qué no podemos hacer, pero requiere un elemento, tiene que estar dentro del reglamento. Es decir, que la restricción de no invitar a los morosos que no tengan ni voz ni voto, que no nos amarguemos con su presencia negativa y a veces tumultuosa y que estuvieran torpedeando la asamblea. Es decir, aparte que deben, aparte que no pagan, molestan. Tiene que estar dentro de los estatutos. En el manual de convivencia no sirve, no vale, no es vinculante. Y por último, los demás derechos sociales. Lo que hablábamos anteriormente, no tienen derechos sociales en los bienes comunes. No tienen derecho de tutela en qué sentido. Mediante la acción de tutela, un moroso no puede ordenar o pedirle a un juez que se ordene que se bajen o se suban las cuotas de administración. No se puede pedir. Mediante la tutela, el moroso no puede señalarle al juez que ordene cuál es el monto, ni haga el cálculo del coeficiente, ni mucho menos pedirle al juez que lo exonere al pago de una administración. No se puede. Y más porque está en mora. La tutela no es el mecanismo adecuado para solucionar conflictos económicos. La solución de conflictos económicos en propiedad horizontal se hace solamente mediante el proceso ejecutivo. Y recuerden que los dineros que se adeudan a una administración, los únicos que podemos transigir o conciliar desde la administración son los que tienen que ver con intereses moratorios o corrientes o la fórmula de pago. Pero nosotros, asamblea, no podemos negociar el capital. Nosotros, asamblea, no podemos negociar los intereses, los honorarios del abogado. No, porque normalmente están o en estatutos, o en el protocolo de cartera, o en el contrato que hace el conjunto con la copropiedad. El conjunto, el abogado con la copropiedad. Entonces, fíjense que son 3 elementos que no son negociables. Señores, con esto espero haber respondido, haberles contestado, como en toda copropiedad, qué hacer con los morosos. Señores administradores, no le teman al moroso. El moroso es la persona que está generando que usted como administrador no tenga el suficiente recurso para cumplir con sus obligaciones. El moroso está generando no tengamos todos los beneficios que quisiéramos porque venimos arrastrando una deuda que el moroso me está generando. En ese orden de ideas, como en toda copropiedad, espero un buen like a este video y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.